Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es una oración muy tradicional. Quisiera que se la rezáramos a la Santísima Virgen, pidiéndole por esa causa de la vida en todo el mundo. Sabemos, es una noticia tremenda, ¿no?, que en el año 2022 o 2023, más de la mitad de los muertos del mundo eran por aborto, sin tener en cuenta los abortos químicos, que probablemente son un número también todavía mayor, ¿no? Pero más de la mitad de los muertos en el mundo, incluso durante la pandemia, fueron causa del aborto. Es verdaderamente pues una lacra de nuestro tiempo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen con la salve, ¿no?, particularmente poniendo énfasis en esa parte de la oración, que estamos aquí en este valle de lágrimas. Esta vida es tenemos que llorar mucho por los pecados de la humanidad, por los nuestros, y particularmente por esos pecados contra la vida. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Para mí una alegría muy grande estar aquí más una vez en Colombia. Estuve aquí 3 veces ya. Una convención pro vida en una ciudad, ¿cómo se llama la ciudad? Yacir. Un congreso pro vida con más de 100 sacerdotes y seminaristas colombianos que se reunieron para oír los ponentes de nuestra asociación Bien Humano Internacional. El Santo Padre Juan Pablo II escribió una carta encíclica que se tornó el manifiesto del movimiento pro vida. Se llama Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. No he encontrado mucha gente que ha leído, que ni siquiera oído hablar de esa encíclica. Allí el Santo Padre dio una visión de qué era la cultura de la muerte y cómo combatirla para promover el Evangelio de la vida. Dijo que la misión de los obispos era de santificar, gobernar y enseñar a los fieles. En Estados Unidos, no puedo hablar de Colombia, pero hablaba de Estados Unidos, no son muchos los que enseñan la doctrina de la Iglesia sobre la vida. El problema es que las personas tienen la idea medio así como Caín, que mató a su hermano y dijo, soy el guarda de mi hermano. Esa pregunta que Dios no contestó, soy el guardia de mi hermano. Mi hermano que está por nacer. Cuando el presidente de Estados Unidos, que se dice católico, está favoreciendo el aborto hasta el momento de nacer. Un niño perfecto
se dice católico. Va a la comunión sin problema. Sea en Washington, la capital, el cardenal Gregory, la comunión sin problema. Nos hace pensar que cuando un niño es concebido, yo estuve hace años en una conferencia prohibida en Costa Rica, y un doctor explicó una cosa que yo encontré muy bonita, que en el momento de la concepción, cuando las dos células se unen, hay una luz, una chispa de luz. ¡Qué cosa maravillosa! El comienzo de la vida con luz. Como fue el comienzo de la creación. La primera cosa que Dios dijo, haya luz. Y la luz apareció. Esa maravilla de crear la luz en el universo se repite cada vez en que un bebé es concebido. También dijo otra cosa interesante, que en los animales, las hembras, cuando la célula concebida se añade a la endometrio del útero, pero no con los humanos. Con los humanos hay algo en el endometrio que cubre la célula, como si fuera el primer abrazo de la madre a su hijo. Esa realidad de ver la belleza, la grandeza, la maravilla del ser humano, inocente, ser humano inocente, que es hoy en día sacrificado a causa del egoísmo. El Santo Padre Juan Pablo II habla de las 3 etapas de la cultura de la muerte: la anticoncepción, el aborto, la eutanasia. De pasaje habló de la infertilización in vitro, que hoy en día se promueve en Estados Unidos como si una cosa muy buena para las pobres parejas que no tienen hijos y quieren hijos. Muy bueno, una cosa muy buena. Pero ¿qué hace? No se sabe que se matan 10, 12 niños para ganar uno. No se habla de eso. En in vitro hace la fecundación de 10 o 12 células. Pone todas las células en el vientre de la madre. A ver quién va a sobrevivir, quién va a lograr. Si hay 2 o 3 o nadie, todos son muertos y empezamos más una vez. Y así, muchas veces, yo he encontrado señoras que han tenido bebés in vitro y no se dan cuenta que han tenido 12, 15 hijos que fueron muertos en la fertilización in vitro. La anticoncepción es una materia que se habla muy poco. En Estados Unidos es casi un tabú. No se habla de eso. Yo viví en Australia un cierto tiempo y di una charla en una catedral. Teníamos un club en la catedral de formación de apologética y daba una charla sobre la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI. Y explicaba exactamente por qué la Iglesia Católica no acepta la anticoncepción. ¿Por qué? No voy a tratar de eso aquí. Solamente una cosa. Un amigo que estaba en la charla dijo, mira qué interesante, ven a mi parroquia para hablar. Yo, sí, claro. Si su pastor, si tu sacerdote me invita, yo voy. 3 meses después, él me dijo, mira, yo hablé con el padre X. Él me dijo que hablar de ese tema va a ofender a mucha gente en la parroquia. Es mejor no decir nada. El profeta Osea en el Antiguo Testamento, Señor Dios hablando por el profeta, diciendo a los sacerdotes que no dan conocimiento al pueblo y por eso van a ser echados del sacerdocio. El deber del obispo, del sacerdote, más tarde, más temprano, de enseñar a la gente la doctrina de la Santa Iglesia. Para comprender bien, para que la población de un pueblo, de una nación, se mantenga el mismo número,
sin crecer ni disminuir. Cada pareja, cada mujer debe tener 2.1 niños. No quiero decir 2 niños en un pedazo de otro, no es esto, ¿no? 2.1 es una estadística que si tienen 2.1 hijos, la población se mantiene el mismo número. Hoy en día, en Europa, no hay un país siquiera que tenga 2. No hay. El peor de todos los países es España, 1.7. Es decir, gradualmente la población cristiana de Europa está disminuyendo y va a morir. Yo estuve en Inglaterra hace unos 5 años y hablando me contaba esa historia, anecdota, de un sacerdote de la iglesia anglicana que hablaba con un mulá de la mezquita musulmana. Y el mulá musulmano dijo al padre anglicano: ¿sabe usted? En el fin de este siglo, todas las grandes catedrales de Inglaterra serán nuestras mezquitas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos hijos y ustedes no los tienen. Ahí no hay solución. Quien hace en Inglaterra es inglés. Pueden hablar inglés, pero es inglés. Hasta el punto que la capital del Imperio Británico, Londres, el alcalde es un musulmán. En Francia, tuve la oportunidad de trabajar en una escuela para niños. Y me contaron así, que los musulmanes franceses tienen un slogan. ¿Se dice slogan en español? Un slogan, sí. Y es así: por los vientres de nuestras mujeres vamos a conquistar Europa. Y van a conquistar. La alegría de tener hijos casi no existe más entre los cristianos de Europa. No solo está aquí, en Colombia no puedo decir, pero aún entre católicos hay un miedo de tener hijos. El problema es que si uno tiene pocos hijos, hay pocas vocaciones sacerdotales y religiosas. La vocación sacerdotal es 1 en 1000. Si hay poquísimos hijos, casi no hay vocaciones. En América hay una crisis de vocación impresionante. Hay curas que cuidan de 2, 3, 4 parroquias. Una vida muy dura para esos sacerdotes. Es decir, aún entre nosotros católicos, ese mito existe. Y cuando uno tiene 4 más hijos, es un escándalo. Hombre, 4 hijos, no tiene televisión, ¿qué pasa en la casa? ¿Qué va pasando? Bueno, yo tengo la alegría de ser padre de 8 hijos. Un escándalo terrible. Escándalo, pero 8, ¿cómo puede hacer eso? Había un caballero en mi parroquia. Yo tuve que comprar un minibús para llevar la muchedumbre a la misa, ¿no? Y paramos en el minibús, abrió la puerta, salió un chico, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo nació más tarde, no fue así. Y un señor está a mi lado y me dijo: señor Besoso, por favor, ¿son todos sus hijos o es un paseo de una escuela infantil? Yo, sí, son mis hijos, sí. Y mi mujer también sabe un trabajo de equipo, se da cuenta, no podría hacerlo solos. El tipo se quedó en furia. ¿Cómo se hace cosas así? En esos días de carecía, de precios altos, de alquiler altos, ¿cómo se hace esto? Yo digo, como lo hicimos, no fue muy difícil, ¿no? Y tenemos en casa, para celebrar el número 8 de los hijos nació más tarde. Eso entre nosotros, entre católicos, que tienen esa idea de no tener hijos. Hay todo tipo de disculpa. El Santo Padre Juan Pablo II lamentaba esa realidad, que entre nosotros no tenemos más. Cuando hablamos de las vocaciones sacerdotales, yo he visto tengo 5 varones y 3 niñas. Ninguno de ellos tiene vocación sacerdotal. Yo me preguntaba: Señor, ¿por qué
la fe no se pasa genéticamente. ¿Por qué? Sería más fácil así, ¿no? Pero 3 nenas, que si una fuera religiosa, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Mi hija Teresa un día me dijo, quiero ser carmelita. Sí, qué bueno, maravilla, va a ser carmelita, qué maravilla, ¿no? Pero como toda mujer cambió de idea. Cambió de idea. Y mira, Teresa, si vas a ser carmelita, vas a ser la esposa de Jesucristo. Mira qué honor. Y yo voy a ser el suegro más feliz del mundo, ¿no? Mi hijita se casó con el Hijo de Dios, qué maravilla, ¿no? Pero así fue triste, no fue. Una vez en Australia fui a asistir la primera misa de un sacerdote recién ordenado. Su papá estaba en la iglesia, la mamá había muerto. El papá se quedó al fondo de la iglesia mirando su hijo que estaba en el altar. Y yo pensaba, ¿qué está pensando el viejo? ¿Qué está pensando? Aquel es mi hijo. La misa conlleva la consagración. No es mi hijo que va a hablar, es Jesucristo. Mira la grandeza de tener un hijo sacerdote. Según la comunión, el padre caminó solo en medio de la iglesia y se puso de rodillas delante de su hijo. El hijo dijo, cuerpo de Cristo. El padre se levantó, tomó la patena del sacristán y sirvió a su hijo de la comunión. Yo estaba muriendo de envidia. Pero si no tenemos más hijos, ¿qué pasa? Vocaciones van a ser cada vez menos en número. Parroquia en Estados Unidos tiene problemas de vocación terribles. Pero después de la anticoncepción, que muchas veces no funciona, el aborto es la solución para un embarazo no deseado. Esclavitud es un pecado grande, pero el aborto es un pecado peor. La gente es inocente. Dios mío, ¿cómo se puede matar a un niño inocente? Y hoy en día, aún entre católicos, se dice la posición relativista, que dice, bueno, yo soy contra el aborto, pero si usted es a favor, hay que respetar su opinión. Bueno, pero dice la misma cosa contra el robo. Yo soy contra el robo. ¿Usted es a favor de robar? Que robe. No, nadie quiere esto. Soy contra la esclavitud. ¿Usted es a favor de la esclavitud? Puede también solamente el aborto. La moralidad relativista que está controlando la mentalidad de las personas. Si uno puede seguir lo que piensa en materia de vida humana, el señor Adolf Hitler quiso limpiar su país de gente no deseada, los judíos. Hoy en día exactamente la misma cosa pasa en Estados Unidos y creo también aquí en Colombia. El bebé es no deseado. Mira, hay que meditar en esas cosas para ver a qué situación la humanidad llegó. Decía la madre Teresa de Calcuta que un país que mata a sus niños no tiene futuro. No tiene futuro. Algo más se puede decir. Los países que tienen aborto no obtendrán jamás la paz. Jamás. La paz de Cristo, que durante la misa el Padre dice, citando a Jesús, los dejo la paz, os doy mi paz. No
cualquier paz. Mi paz, la paz de Cristo, la tranquilidad del orden. La paz no es solamente la ausencia de conflicto, de guerra. El Catecismo de la Iglesia Católica, publicado por Juan Pablo II, dice claramente, citando San Agustín, la paz es la tranquilidad del orden. Cuando la sociedad está en orden, los papás educan a los hijos obedecen a los papás, el gobierno defiende el bien común, el pueblo obedece las buenas leyes, etcétera, etcétera. Eso es el orden. Puede ser entonces que si tiene tranquilidad, es la paz de Cristo. Pero la paz en los países que tienen aborto, no habrá jamás paz, jamás. Siempre tendrán conflictos. Hay una cierta maldición en el Estado que se torna un asesino de su pueblo. Por otros países en que hay un poco de libertad todavía, es de conocer muy bien lo que enseña la Santa Madre Iglesia sobre el derecho a la vida. Conocer muy bien las encíclicas de Juan Pablo II, por ejemplo, esta, Evangelium Vitae, la encíclica sobre la fe y la razón, sobre algo muy interesante, la ordenación, se llama, un momento, el nombre vendrá un poco más tarde. La cuestión del aborto hay un tema más raro, más, he conocido una señora en Brasil que estaba casada desde había 10 años y no tenía hijos y quería ser madre. Esa es la misión de la mujer, ser madre. Ella quería tener su hijito en sus brazos, pero no concebía. Habló con un médico que le dijo, mira señora, si usted hizo tal y tal tratamiento, puede conceber. Dije, sí, claro. Hizo el tratamiento y concebió. Estaba contentísima. Se vio las patatitas del bebé en el vientre y dice, sí, mi hijo va a nacer. Pero desafortunadamente, cuando llegó la hora del nacimiento, ya casi murió. Una operación cesárea, muy difícil. Y el médico le dijo, mira señora, usted no puede embarazarse más, no puede. De gracias a Dios que tiene un hijo y no más. Muy bien. Y se sanó, está bien. 3 años más tarde, estaba más una vez embarazada. El médico le dijo, mire señora, creo que en este caso es mejor terminar ese embarazo, que usted no va a vivir. La posibilidad de vida es mínima en el estado así. Y la pobre señora no tenía gran educación y dijo, pero es mi hijo, no puedo matar a mi propio hijo. Y mira, señor, no quiero que mate a nadie, pero comprenda, usted va a morir. Ella no sabía, la doctrina de la iglesia, no sabía el principio de que los fines no justifican los medios. El fin es bueno, el medio tiene que ser bueno también. No se puede matar a una persona inocente para salvar la vida de otra persona inocente. Es una situación muy difícil, claro. Ella dijo al médico, mira doctor, procure salvar a los dos. Muy bien. No voy a dar todos los detalles, pero más una vez, una operación cesárea, su vientre fue abierto durante muchas horas, infecciones, el bebé fue puesto en una incubadora, lo que podía salir malo salió, pero ella no murió. Estaba dispuesta, decía así, yo sabía que un día yo voy a morir, como todos los seres humanos. Antes o después, yo no podría jamás aceptar de matar a mi hijo. Otro caso interesante, conoce a Santa Gianna Molla, patrona del movimiento pro vida en Estados Unidos. Estaba embarazada de su tercer hijo, creo, y apareció un tumor, cáncer en el útero. Los médicos dijeron, mire, podemos operar, pero hay un peligro de perder el bebé. Y ella dijo, no.
dio a luz al bebé y 3 semanas después murió. Fue canonizada en el Vaticano. Y una cosa rarísima es que fue la única vez en la iglesia, de toda la iglesia católica, en que el marido de la santa estaba presente en el Vaticano, en la San Pedro. Mira, ustedes que son casados, vas al Vaticano, ves a tu mujer canonizada, y llegar en casa, poner una foto, una imagencita con velas y rezar a la mujer. ¿Qué pasa? Qué cosa impresionante, ¿no? Santa Gemma Molle. Un tercer caso interesante, de una chica de más o menos 15 años, estaba novia con un muchacho muy bueno, muy casto. Ella apareció embarazada. Y no quiso decir a los papás quién era el padre. Digamos que en su familia, si es su hija o su sobrina, ¿qué vas a hacer? No quiso decir quién era, no decía nada. Ustedes la conocen, la Virgen Santísima, María. Tenía 15, 16 años cuando el ángel apareció y me dijo el plan de Dios. Ella sabía muy bien que según la ley de Moisés podría ser lapidada con piedras. ¿Sabías eso? Y aceptó. Corría el riesgo de morir lapidada. Como ella dijo, sí, Jesús nació y aquí estamos nosotros bautizados, miembros de la iglesia. La realidad del aborto es muy real hoy en día. Sí. En el primer caso, la señora que tuvo 2 operaciones cesáreas, el bebé era un varón, un varoncito. Y me dijeron que solamente los varones crean problemas así, que las niñas no hacen jamás. No sé si es verdad. Bueno, y ese bebé creció, es un hombre hoy en día, y él está aquí ahora hablando con ustedes. Aquella mujer fue mi madre. Decir solamente que mi madre fue una heroína, estaba dispuesta a sacrificar su vida para que yo naciera. Así es una madre de verdad. Cuando vemos hoy en día la facilidad con que las personas tienen aborto, la cultura de la vida casi no existe en sus mentalidades. Pero no para aquí. Juan Pablo II sigue adelante. Después de contracepción, anticoncepción, aborto, eutanasia. Otro elemento de la cultura de la muerte. Mira, el abuelito está muy viejito, ¿no? Vamos a ayudarlo a descansar en paz. Hablamos con el médico y él pone una dosis más fuerte de morfina y durante la noche muere en paz. Qué caridad, son muy caridosos, ¿verdad? En el estado de Illinois, en Estados Unidos, donde viene Barack Obama, hay sistemáticamente casos de eutanasia. No, la ley no permite, pero se hace sin más. Decía Juan Pablo II que eso es cultura de la muerte. No hay vida aquí. Está anticoncepción, aborto, eutanasia. El amor que debemos tener con el prójimo no se puede mantener solamente teóricamente. Son gente inocente. Gracias a Dios en Estados Unidos hay gente que trabaja muy bien por la cultura de la vida. Hay estados americanos, ahora que el presidente Trump nombró miembros de la Suprema Corte, y eliminaron la ley que permitía el aborto en todo el país. Ahora está en mal menor, pero todavía mal, en que cada estado en Estados Unidos decide por cuenta propia. América es como la Unión Europea.
cada estado tiene su congreso, su senado y todo más. Hay varios estados ahora que están prohibiendo aborto. Eso crea una pelea impresionante entre los abortistas. Impresionante. Hay gente, gracias a Dios, que sigue con la lucha para destruir la ley del aborto completamente. Todos los años hay una manifestación en Washington, D.C. de 500,000 personas, en general jóvenes. La cultura de la vida que está viviendo en Estados Unidos. El estado de South Dakota tiene una gobernadora que es muy buena y está eliminando todas las leyes que favorecen el aborto. El estado de Wyoming, hay muchos así que empiezan a desarrollar. Por el otro lado, la eutanasia en Europa. En Holanda, yo hablaba con un miembro del Parlamento de Nueva Zelanda y me dijo así que en Holanda hay leyes que permiten que el doctor elimine la vida del paciente que está enfermo porque causa a él demasiada angustia. El médico se siente angustiado y mata el paciente. ¿Cómo se el mundo se vuelve en torno del médico, no? Peor todavía es la Bélgica. Mira, la Bélgica es un país oficialmente monarquía católica. Hay un rey católico en Bélgica. Hace unos 4 o 5 años, el Congreso pasó una ley que el rey tenía que firmar para aceptarla y que daba a los menores de edad el derecho de terminar sus vidas. Gente de todo el mundo escribió al rey de Bélgica: Majestad, no firme la ley. Y el rey católico firmó. Hoy en día, si un joven está disgustado con la vida, todo tipo de problemas que tiene, yo quiero morir. Los papás no pueden impedir. La persona comete suicidio. Hasta aquí es la encíclica de Juan Pablo II. Pero hay otro paso, que es la unión homosexual, la sodomía, un pecado que clama al cielo por venganza. Hay un sacerdote americano, jesuita, llamado James Martin, que es el apóstolo de la sodomía. Públicamente en Estados Unidos, en la internet, en las iglesias, habla abiertamente. Es un derecho de los homosexuales. Él tiene un trabajo en Roma, trabaja con comunicaciones en el Vaticano. Hay obispos en Estados Unidos que permiten que él hable en sus diócesis, abiertamente. En mi diócesis hay una parroquia llamada Santa Juana de Arco. Y un día, después de la misa, 2 homosexuales que viven juntos y que adoptaron un niño, los 2 homosexuales adoptaron, en América se puede adoptar, ¿no? Y fueron, tomaron el micrófono y hablaron de su experiencia. Toda la gente se puso de pie, parada, aplaudiendo. Es necesario, amigos, si queremos ser fieles a que Juan Pablo II dijo en esta encíclica Evangelii Vitae, es necesario conocer muy bien lo que enseña la Santa Iglesia. Los transgéneros, que es el otro paso adelante. Ahora, gracias a Dios, esperemos que hay una oposición de la Santa Iglesia sobre transgénero. Mira, cualquier imbécil sabe que hombre es hombre, mujer es mujer. No hay transición. Porque en Estados Unidos hoy en día hay una cantidad enorme de gente que se suicida, que se mata. Porque hizo la transición, después se arrepintió. No se puede hacer más nada. La cantidad de jóvenes que se matan
Pero la Biblia casi no habla de eso. Solamente la Biblia alternativa de los grupos católicos, de los grupos pro-vida, que hablan de eso. El Evangelio de la vida, para que nosotros podamos combatir, es la palabra, combatir la cultura de la muerte, es necesario hacer 3 cosas: oración, formación y acción. Porque la oración no es un favor que hacemos a Dios de rezar para acabar con la cultura de la muerte. No, es nuestro deber para sobrevivir esa cultura de hoy en día, que cada vez más peora. Me dijeron que aquí en Colombia hay leyes que están siendo propuestas que pueden peorar la situación mucho más. San Pablo escribió la epístola a los Efesios, en que él habló de la armadura de Dios. Y esto es la posición del católico verdadero, la armadura de Dios. Dijo así: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. El aborto es un sacrificio humano inspirado por el diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de ese mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomad las armas de Dios. Mira, ese es un lenguaje interesante, las armas de Dios, porque cuando fuimos bautizados, entramos en los reinos de Dios como ciudadanos. Cuando fuimos confirmados, entramos para el ejército. Somos soldados de Cristo. Hay armas en los soldados de Cristo, dice San Pablo. Por eso tomar las armas de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñid vuestra cintura con la verdad, Hay una síndrome hoy en día que llamamos de Poncio Pilatos. La síndrome de Pilatos. Pilatos preguntó a Jesús: "Quid es veritas?", ¿qué es la verdad? Y no se quedó por oír. No sabía que la verdad estaba allí parado delante de él. Jesucristo, camino, verdad y vida. No hay ninguna razón para un católico ser relativista. Decía Juan Pablo II, hablando con jóvenes en Roma, en 81, decía así: ustedes deben aprender a pensar, hablar y actuar según la simplicidad del Evangelio. Sí, sí, no, no. Aprendan a llamar el bien de bien y el mal de mal. El blanco de blanco, el negro de negro. Llamar el pecado de pecado. No llamarlo de evolución o liberación, lo que sea. Son palabras que deberían estar escritas en letras de oro, en marco blanco, en las universidades católicas. Así, San Pablo dice: las armas de Dios para que podáis resistir el día malo y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñid vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza. Es una armadura, la justicia. Calzado los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la idea que San Pablo dio a los cristianos
de aquel entonces y también es válida hoy en día, para defender la fe, defender la vida. Somos soldados de Cristo. Ustedes han visto la película cristiana sobre la revuelta de los mexicanos. ¿No la han visto? Los que no vieron, hay que ver la confesión, porque es importantísimo ver la película, ¿no? Cómo los católicos se encendieron de la armadura de Dios para defender la iglesia, defender los obispos, defender los curas que eran perseguidos, asesinados por el gobierno masónico y comunista de presidente Calles. Encontré una citación muy interesante del Papa Benedicto XVI en Castel Gandolfo 2017. Él citaba el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Jesús dijo: no penséis que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz sino la espada. Interesante. Así describe bien San Pablo la espada de la palabra de Dios. Un poco más adelante, en San Lucas, capítulo 12, versículo 51, él dijo: ¿crees que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división entre nosotros. Y como cita la Sagrada Escritura, Dios estableció una enemistad entre la mujer María y la serpiente, los hijos de María y los hijos de la serpiente, y no puede haber amistad entre ellos. Es una lucha continua de los hijos de María contra los hijos de la serpiente, del demonio. ¿Saben que hay una expresión en Jesús, en el Evangelio, que cada vez más atrae mi atención? En que Jesús dijo en los Efesios, San Pablo dijo: muerto y resucitado para abatir el muro de la enemistad, inaugurar el reino de Dios, que es amor, alegría y paz. ¿Cómo se explica esas palabras con el amor de la espada? Interesante. Esa expresión de Cristo significa que la paz que Él vino a traer no es sinónimo de la simple ausencia de conflictos. San Agustín, citado en el Catecismo de la Iglesia Católica hoy en día, publicado por Juan Pablo II, dice que la paz es la tranquilidad del orden. Si no hay orden, no habrá jamás paz. Quien quiere resistir contra ese enemigo siendo fiel a Dios y al bien, tiene que afrontar necesariamente incomprensiones y ocasiones auténticas de persecuciones. Por ello, quienes quieren seguir a Jesús y comprometerse sin compromisos a favor de la verdad, tienen que saber que encontrarán oposiciones y se convertirán, aunque no lo quieran, en signo de división entre las personas, e incluso dentro de sus propias familias. El amor de los padres es un mandamiento sagrado, pero para ser vivido auténticamente no puede anteponerse nunca al amor de Dios y de Cristo. De ese modo, siguiendo las huellas del Señor Jesús, los cristianos se convierten en instrumentos de paz, según la famosa expresión de San Francisco de Asís. No de una paz inconsistente y aparente, sino real, perseguida con valentía y tenacidad en el compromiso cotidiano para vencer el mal con el bien. La Virgen María, Reina de Paz, compartió hasta el martirio del alma la lucha de su Hijo Jesús contra el maligno y sigue compartiéndola hasta el final de los tiempos. Invoquemos su materna intercesión para que nos ayude a ser siempre testigos de la paz de Cristo, sin descender a compromisos con el mal. ¿Quién dijo todo eso? El Papa Benedicto XVI. No soy yo que dijo eso. La vida del católico hoy en día debemos ser misioneros. Todos los católicos debemos ser misioneros. Unos más, otros menos. Tenemos que promover el evangelio de la vida
la cultura de la vida, no se puede se quedar indiferente en esa situación. La ambigüedad. El mismo Papa, Bento XVI, cuando era todavía cardenal, escribió en el libro El Informe Ratzinger, que la ambigüedad es la marca del demonio. Para nosotros, la situación no es fácil, no es. La vida hoy en día es difícil para un cristiano. No solamente por mantener la pureza de costumbres en nuestras vidas, pero combatir los que procuran destruir el Evangelio de la vida. Santo Padre Pablo VI dijo una cosa impresionante, ya en los años 68. Dijo que el humo de Satanás había entrado en la Santa Iglesia. Hoy en día no hablamos más de esto. El humo de Satanás. El aborto hoy en día es un sacrificio humano al demonio. Y la cultura de la vida, que gracias a Dios está creciendo especialmente en África. Los obispos africanos dan el ejemplo a los europeos. Impresionante. Países africanos que son muy pobres, pero defienden el derecho a la vida. Promueven el Evangelio de la vida. Para nosotros que vivimos aquí en el mundo occidental, yo vivo en Estados Unidos, ustedes aquí en Colombia, tenemos el deber de seguir esta lucha. Santo Juan de Arco decía, los soldados combatirán, pero Dios da la victoria. Nuestra misión no es de ganar la victoria, no es, pero es de combatir. Para que la familia, la célula madre de la sociedad, pueda progresar y resistir a los ataques del demonio. Que podamos nosotros portar la armadura de Dios, que es un llamado muy alto para ser los defensores de la vida humana. Juan Pablo II decía, que he citado esa parte, que es muy importante, hay que saber pensar, hablar y actuar según la simplicidad del Evangelio. Sí, sí, no, no. Si es bueno, es bueno. Si es malo, es malo. Y el aborto hoy en día se quedó el sacrificio humano peor que los nazis, por ejemplo. Peor que la esclavitud de los humanos. Pero especialmente que tiene lugar en países católicos. Hay que darse cuenta de eso. Debemos pedir a Dios perdón. Por eso promuevo siempre la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Todos los viernes, primer viernes del mes, recibir la comunión y pedir al Señor hacer reparación. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, rezamos por los factores del aborto, los médicos, las enfermeras, los clientes del aborto, los que promueven, los que votan en el Congreso a favor del aborto. Rezamos para ellos, para que se conviertan. Porque si no se convierten, van a tener un susto en el juzgamiento de Dios. Para nosotros, amigos, es una maravilla poder hacer parte de esta lucha. No debemos tener miedo, tener deseo de que no va a funcionar. Debemos tener alegría de poder participar con la Santa Iglesia, con los curas buenos, con los obispos buenos, para promover el Evangelio de la vida. Es una cosa impresionante que hace para mí especialmente es una alegría poder cooperar con esa lucha.